Ricardo Anaya humillado. Senadora Andrea Chávez lo enfrenta y destroza sus mentiras. En una tensa sesión, el narcosenador del Narcopan, Ricardo Anaya, ladró que el plan B de la presidenta es una disque basura y un bodrio, acusando con injurias a Morena de supuesta sobrerepresentación y de querer mantener supuestos vínculos con el crimen organizado. Con tono agresivo, el narcopanista aseguró que la narcooposición votaría en contra de una reforma que alucinó chafa y tramposa. Pero en respuesta al panarco, la senadora de Morena, Andrea Chávez, contraatacó sin titubeos, desmintió a Anaya, señalando que la verdadera sobrerepresentación está en la narcooposición, que, derrotada, llegó con puros plurinominales. Además, le recordó que durante el gobierno de Peña Nieto hubieran deseado la revocación de mandato, exhibiendo la doble moral del narcopanista y celebrando que los ahorros por recortes se quedarán en los municipios. Veamos enseguida cómo el narco Anaya es destrozado por Andrea Chávez por atacar a Morena, como le mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Ahora corresponde usar de la palabra al senador Ricardo Anaya Cortés. Lo hará en nombre del Partido Acción Nacional, de su bancada, hasta por 7 minutos. Gracias. Con el permiso de ambos presidentes. Cuesta trabajo decirlo, pero esta es probablemente la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha, peor elaborada que ha mandado la presidenta de la República a este Senado. O sea, yo cuando la leí no podía entender cómo le pasaron este bodrio a firma a la presidenta de la República. Y aquí quiero reconocer a los presidentes de ambas comisiones, porque hasta donde pudieron corrigieron la basura de iniciativa que los torpes asesores de la presidenta le pasaron a firma. Empiezo con el tema de la integración de los ayuntamientos. Es que ¿cómo se atreven a pasarle a firma a la presidenta de la República una reforma al 115 que elimina la paridad de género? Eso firmó de puño y letra la presidenta de la República y lo tuvieron que corregir los presidentes de las comisiones en el dictamen que se circuló. ¿Cómo le pasan a firma a la presidenta de la República una enmienda al 115 que dice que vamos a ahorrar muchísimo dinero? Porque ahora el mínimo de regidores va a ser 7 y el máximo va a ser 15. No tenían que hablar a los 2,000 municipios para saber cuántos regidores hay. Hay un censo del INEGI, se llama Censo Nacional de Gobiernos Municipales. Cualquiera que abre ese censo se da cuenta que solo hay 59 municipios con más de 15 regidores. Y en cambio, 1,085 municipios con menos de 7 regidores. Entonces, en eso que le pasaron a firma a la presidenta íbamos a ahorrar un poquito en 59 municipios, pero íbamos a aumentar regidores en 1,085 municipios. O sea, todo el equipo técnico de la presidenta no pudo ver eso, lo tienen que venir a corregir los presidentes de las comisiones en el dictamen que nos circulan. Es que por eso está el país como está. Es que es de una incompetencia la gente que le pasó a firma ese documento a la presidenta. Por eso digo, y creo que con razón, es la iniciativa más pobre, chafa, precaria, mal hecha que ha mandado la presidenta de la República. Ahora vamos por partes. El problema de fondo. Las reformas sirven, por definición, para arreglar problemas. ¿Cuáles son los dos principales problemas que tiene la democracia mexicana? Y todos lo sabemos. Número uno, la intervención del narco y del crimen organizado. Son los narcos, los guachicoleros, los criminales, los que hoy están fondeando campañas, proponiendo candidatos. Y eso no lo atiende la reforma, porque Morena renuncia a la posibilidad de cortar sus vínculos con el crimen organizado. Hicimos una propuesta muy concreta. Partido político que reciba un peso de los narcotraficantes, de los guachicoleros del crimen organizado, que pierda el registro. En cualquier democracia todas las fuerzas políticas lo aceptarían. Morena no quiere romper sus vínculos con el crimen organizado. No atiende el problema central de la democracia mexicana. Segundo problema, la sobrerepresentación. Ustedes todas lo han admitido en privado. Han dicho, sí estamos sobrerepresentados, pero nosotros no inventamos esas reglas. Esas reglas ya estaban. Pues sí, si fueran gente ética, decente, corregirían la regla. ¿Cómo va a ser aceptable o defendible en una democracia que vote por ti el 54% de la gente y te agandalles el 73% de la Cámara? Ustedes pueden repetir hasta el cansancio que el pueblo está con ustedes. La mitad de la gente votó por ustedes, 54%. Y por un ejercicio de sobrerepresentación que no quieren corregir, se agandallaron el 73% de la Cámara. Entonces, nosotros vamos a votar en contra porque los dos problemas de fondo, la lana del narco y del crimen organizado, 1, y 2, la sobrerepresentación, son dos problemas
que la reforma ni siquiera atiende, porque Morena quiere seguir abriendo la puerta al dinero sucio en las campañas, 1, y 2, a la sobrerepresentación. Y tercero, miren, antes ustedes guardaban las formas, yo diría, por lo menos cuidaban fingir virtud, cuidaban la apariencia ética. Ahora ya ni eso, porque esto que están planteando en términos de revocación es una trampa descarada, una trampa burda, una trampa sin pudor. Fíjense nada más, artículo 35, dicen, la persona, porque déjenme dejarlo claro, nosotros no tenemos problema con que la presidenta esté en la boleta. Si ella quiere ir a la boleta, que vaya a la boleta, nada más con piso parejo. Vean nada más la trampa y el embuste del 35. Dice el texto, la persona sujeta a revocación podrá promover el voto a su favor. Está bien, la presidenta se puede dedicar a promover el voto a su favor, pero después en el numeral 7, a la oposición nos amarran las manos. Dice, queda prohibido para la oposición el uso de tiempos oficiales, la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato. ¿Quieren ir a la revocación? ¡Vamos! Pero reconozcan que es una trampa por todos lados. El pueblo ni se los está pidiendo. Van a poner a empleados del gobierno, a los servidores de la nación, a recabar las firmas para simular que hay una revocación. Y luego van a poner a la presidenta a pedir el voto, mientras que con fundamento en el 35 le van a poner un bozal a la oposición. Eso es una trampa burda, chafa, que nosotros de ninguna manera vamos a acompañar. No le tenemos miedo a la revocación, nada más que sea con piso parejo. Y por último, para acabarla de amolar, no oyen ya ni al INE en donde tienen aliados. Quieren empatar una elección federal gigantesca, 500 diputados federales, 17 gubernaturas, prácticamente todos los ayuntamientos y diputados locales del país, al mismo tiempo que la elección judicial. Y por cierto, tampoco se hacen cargo de que esos presidentes de los tribunales que llegaron dizque por voto popular andan intercambiando sentencias por votos, ya se sienten precandidatos a gobernadores. De ninguno de esos problemas se hace cargo la reforma. Por todo lo antes dicho, nosotros a mucha honra de este bodrio, burdo y tramposo, votaremos en contra. Es cuanto. Tiene ya entonces el uso de la palabra, también para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Quizás habría que felicitarles porque cada que participan demuestran que se pueden superar. Cada vez más mentiras por minuto. Dediquémonos estos 3 minutos a desmentir cuando menos 3 que han repetido todas y cada una de ustedes. Aquí los únicos sobrerepresentados son ustedes. Basta con ver la integración de esta comisión. Todas las y los senadores de oposición llegaron o perdiendo su elección o por la vía plurinominal. Habría que preguntarle al pueblo quiénes son entonces los sobrerepresentados en esta legislatura. En segundo lugar dicen, se va a poder promover la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Qué antidemocrático! ¡Qué atentado en contra del piso parejo! Yo recuerdo en el proceso de revocatorio de mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el año 2022, en mesas de debate, en participaciones en medios de comunicación, no se podía hablar bien del presidente de la República, no se podían mencionar las obras que el gobierno de la Cuarta Transformación había realizado, pero sí se podía hablar en contra de él, sí se podía hablar en contra de su gobierno, sí se podía hablar en contra de sus obras, de sus políticas públicas. ¿Queremos de verdad equidad? Permitamos que las partes digan por qué sí o por qué no. Queremos que se permanezca un político en su posición. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Felipe Calderón. No solamente para que no desmantelaran este país como hicieron durante 6 años completos ambos, sino también para que hablaran a favor de su gobierno y así de perdido nos enteramos qué hicieron. Nos hubiera encantado que Enrique Peña Nieto hubiera dado gira, presumiendo su gobierno, para de perdida darnos cuenta de si hicieron algo o no. Y finalmente, en tercer lugar, que los recursos se van a ir de los municipios, que los recursos se van a ir de los estados. Falta con leer el dictamen. Nuevamente les volvemos a contestar con lo que debería ser su tarea, leer lo que vienen a discutir. Séptimo transitorio, y se los puse aquí grandote. Los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos anuales de las entidades federativas derivados de las reducciones quedarán en el patrimonio de la hacienda pública
de cada municipio. Las legislaturas de las entidades federativas destinarán estos recursos excedentes a obras de infraestructura pública. Se los quedan los municipios, se los quedan los estados, en donde llegue un ahorro con motivo del recorte de los salarios millonarios que reciben regidores y diputados locales. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias, senadora Treviño. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.